Quiero darte la bienvenida nuevamente, querido Ale. Muchas gracias, Alex. Y gracias por acceder también tu tiempito, ¿no? Tu espacio también, su casita nuevamente. Y pues, a ver, vamos a empezar con el primer episodio, que es el tema de hablar de cómics, que es algo que muchos nos han preguntado también. Hay muchas personas que se les interesa, ¿no? Al menos ahora se ha plagado, ¿no? O sea, es algo como que muchos han logrado conectarse nuevamente con algo que estaba, gracias tal vez al cine, a las películas que se han ido creando, pero igual que la anterior vez no es una lista de preguntas, igual, ¿no? Para responderlas y demás, pero sí queremos charlar un poquito amenamente sobre el tema de cómics, porque nos decía la anterior vez Ale nos decía que él es hijo de un historietista y que hacía personajes y cómics y demás también, ¿verdad? Sí, que es su papá, y pues queremos también aprovechar también del conocimiento que él tiene también para compartirlo con todos los que están viendo justamente esta serie de episodios, ¿no? Bueno, entonces, a ver, primero hablando un poco sobre el recorrido del cómic y sobre los cómics que tú tal vez has estado metido y has aprendido. Bueno, en realidad no me considero un intelectual de los cómics, la verdad, sino porque hay personas que realmente han llegado al punto de un estudio hasta enfermizo, lo diría yo. Entonces buscan todos los lados sociales de las historietas y empiezan a buscarle las 5 patas al gato, pero creo que no tenemos que olvidar que las historietas en sí siempre han sido una forma de entretenimiento, principalmente. Claro. Entonces creo que el término cómic incluso es un poco moderno, porque en español por lo menos siempre hemos utilizado el término historieta, ¿no? Pero ahora, digamos, el decir soy historietista no suena tan bien como decir soy dibujante de cómics. Suena más comercial, digamos, sí, en ese sentido, pero en realidad las historietas han habido como que dos grandes tendencias al principio, ¿no? Porque la primera tendencia es que las historietas surgieron, obviamente son una invención norteamericana, a pesar de que en realidad las historietas como tal ya existían, ¿no? Hay antecedentes en Japón, en Egipto, en el imperio maya también, en las culturas de la antigüedad, pero como las conocemos hoy en día son un invento norteamericano. Muy bien. Creadas en Estados Unidos. Claro, a ver, por ejemplo, la anterior vez que estábamos hablando nos decías que no eres muy ligado, vinculado a los superhéroes y demás, pero estábamos charlando así detrás de cámaras, ¿no? Sobre los universos y otros más que se han ido creando. Por ejemplo, hablábamos de Marvel, DC, que yo sinceramente, o sea, tengo mi limitación en conocer, pero tú nos hablabas algunas cosas interesantes. ¿De dónde vienen esto? Nos hablabas de algunas sectas y otros que... Sí, lo que ocurre es que, contanos a ver sobre hablando eso. específicamente sobre Marvel y sobre las grandes productoras de historietas, es un poco frustrante porque ellos lo que han hecho es agarrar a los personajes que han creado sus autores, sus escritores, sus dibujantes, y los han impulsado, porque los dueños de estas empresas como Marvel, DC, manejan grandes poderes económicos, ¿no? Yeah. Son grandes potentados y son parte de la gente que maneja la economía mundial. Entonces han agarrado a estos personajes y los han potenciado de una forma tremenda a través de inversiones comerciales como películas, juegos, etcétera, a lo largo de los últimos 50 años. Sin embargo, hay dos grandes vertientes dentro de las historietas, por lo menos en un inicio fueron así. Una era una vertiente para personas adultas que buscaban otro tipo de lectura, y otra para niños que eran justamente los superhéroes, que por más de que se han hecho intentos con autores de renombre para tratar de sacar a los superhéroes del público infantil o adolescente, en realidad no han podido del todo, porque la gente sigue asociando a estos personajes. De hecho, un personaje famoso como Superman, un hombre que se pone una capa de color rojo y tiene una S en el pecho, no puede ser muy serio, que digamos, en cuanto a guión. Sin embargo, hay grandes historietas que se han producido en otros lugares y también en el mismo Estados Unidos, que no han sido potenciadas por estas personas porque hay intereses, ¿no? Entonces hay grandes héroes que no han salido a la luz y que la gente no los conoce, por supuesto. Claro, justamente eso. Bueno, entiendo que deben tener pues un tema así bien
estratégico comercial y demás, ¿no? ¿Qué personajes, por ejemplo, tú crees que no han salido a luz y crees que no van a salir a luz, por ejemplo? Ya, bueno, hay muchos personajes. Por ejemplo, un personaje que en cierto momento tuvo una cierta relevancia en Estados Unidos era Rip Kirby de Alex Raymond, que era una serie negra, o tal vez una de las primeras. Es difícil que lleven ese personaje a la gran pantalla. Por ejemplo, si nos vamos al cómic sudamericano, principalmente al de Argentina, han habido muchos como Gilgamesh el Inmortal, el mismo Eternauta, que es un poco más conocido, pero del cual se podría hacer una película fantástica, mucho mejor que las que han hecho de Hulk, que no olvidemos que son creaciones de Héctor Oesterheld, un guionista que fue muy famoso en su momento, pero que bueno, eran historietas que se anticiparon un poco. Creo que los cómics de Argentina, que fue una de las grandes escuelas de historietas, pero tuvo autores destacados a nivel mundial, pero desapareció. Actualmente los dibujantes y los guionistas argentinos no pertenecen a la vieja escuela de esas historietas y se han ido más por el lado de la producción de personajes de DC, de Marvel y de todos. Trabajan ellos para Estados Unidos, entonces han sido absorbidos y han perdido eso. Pero esa escuela que empezó tal vez fundada por José Luis Salinas en los años 30, pero que alcanza su apogeo en los años 50 con las revistas Hora Cero y Frontera de Héctor Oesterheld. Ahí hubieron muchos personajes muy interesantes, como obviamente el Eternauta, que es el más conocido, pero otros como Randall de Arturo del Castillo, Ernie Pike, que eran Crónicas de Guerra de Hugo Pratt y Oesterheld, y muchos personajes más. Esos personajes difícilmente sean conocidos en algún momento porque no pertenecen a los grandes círculos de poder como pueden ser el Hombre Araña, Hulk, que sí son financiados por estas personas y ellos sí invierten billones porque los produce su gente, ¿no? En cambio estos personajes lamentablemente no van a salir. No creo, dudo mucho que salgan y que la gente los conozca y que reconozcan a autores como Héctor Oesterheld, que si bien es conocido obviamente en Argentina, pero en realidad no tiene la fama mundial que se merecería, digamos. Claro. Sí, pero eso, por ejemplo, nos contabas, ¿no? Y Ale nos decía que, por ejemplo, en algunos casos hay ciertos personajes, ¿no? Que también reflejan un contexto social y tienen un propósito, ¿no? Nos hablabas de no sé si era guionista o ilustrador que llegó hace un tiempo aquí y que trabajaba, creo, o tuvo la oportunidad, creo, de hacer las ilustraciones y demás de Spider-Man, del Hombre Araña, pero frustrado, ¿no ves? Creo que llegó aquí al espacio Patiño. ¿Cómo era esa experiencia? Bueno, es un artista argentino que estuvo acá. Yo estuve en un taller que dio él y nos comentó de forma muy amena, me gustó mucho eso, que él hizo El Hombre Araña, también ha hecho algunos capítulos de Aquaman, si no me equivoco, y él nos comentó que el condicionamiento de las grandes empresas norteamericanas de cómics es muy fuerte, como también lo es en Japón, ¿no? Porque no olvidemos que Japón es una productora gigantesca de historietas que condiciona a los autores, y creo que eso es un problema, ¿no? Porque en el cómic americano siempre está el nombre de la empresa y nunca el del autor. Es decir, por más bueno que seas, nunca vas a ser más importante que el Hombre Araña o que Hulk. En cambio, en el cómic, por ejemplo, europeo, sí está el nombre del autor, que se llama Moebius, que ha sido uno de los historietistas más grandes de la historia, o Hugo Pratt, sí tiene un reconocimiento. Creo que el cómic europeo tiene esa ventaja. Pudo escapar al corporativismo. Al corporativismo, exacto, sí. Claro, nos decías que estaba frustrado porque en realidad ya hay lineamientos, ¿no? Donde no puedes moverte más de lo que está, ¿no? Creo que eso también tiene que ver mucho con el tema corporativo, el hecho de que hay personajes que no van a salir y demás, ¿no? Porque hay una ola ahorita de gente que o sea, en lo personal yo tengo muchos amigos y conocidos que les gusta mucho este mundo, ¿no? O sea, pero se maravillan más tal vez por las películas y demás, pero yo he notado que en algunos casos, conversando con algunas personas, es muy superficial lo que me cuentan, ¿no? O sea, siempre es quién es el más poderoso, ¿no? O quién es el mejor, ¿no? Pero no va más allá. Yo pienso que todos estos personajes y que tienen una construcción social también, tienen un porqué, ¿no? ¿Por qué crees que ese fenómeno de mucha gente que
que ama las películas, que le gusta este universo o le gusta tal personaje. Hay un montón de ventas en muñecos, películas por aquí y por allá, películas que se van a estrenar y demás, pero carecen de profundidad. O sea, sinceramente, en algunos casos es solamente una moda, ¿no ve? ¿Por qué crees que ese fenómeno? Bueno, hay muchos factores, la verdad. Para empezar, que también la gente que se dedica a hacer historietas actualmente han cultivado como un rarismo, le llamo yo, que es que tienen que ser extraños, no se tienen que bañar, tienen que pensar de formas diferentes para que los consideren artistas de cómics. Pero si uno se va a los años 50 y puede observar las fotografías de Alberto Breccia, que es uno de los 5 historietistas más grandes de la historia, incluso dicho por el mismo Moebius, que él nació en Uruguay y fue profesor de la Escuela Panamericana de Arte en Argentina. Este hombre, que era tan talentoso, en realidad era una persona muy formal, aunque su arte sí era revolucionario, pero él era una persona muy seria para trabajar, y así eran los dibujantes de historietas en esa época. Lo que ocurre es que han entrado muchas cosas que se han filtrado dentro de las historietas. Si bien hay gente que es muy talentosa, pero hay gente que confunde y que piensa que porque le gusta el dibujo, porque le gusta hacer historietas, eso es suficiente, y se ponen a producir estas historietas. Pero resulta que nos encontramos con casos de personas que no son dibujantes, no han aprendido y ya quieren ejercer. Claro. Entonces, ese creo que es un poquitito el problema también, ¿no? Es lo bueno y lo malo del hecho de uno producir e imprimir sus propias historietas. Lo bueno sería que no tenemos esos lineamientos de las grandes empresas, y lo malo es que cualquiera lo puede hacer, y como cualquiera lo puede hacer, entonces resulta que muchas historietas, lamentablemente, que se suben a internet a nivel mundial, no están bien, ni siquiera bien dibujadas, ni hablemos del argumento, que es mucho más complicado, ¿no? Bueno, y esa es una corriente también que viene acá a nuestro contexto, ¿no ve? Era interesante también de hablar sobre cómo crees que está el cómic modernamente hablando, ¿no ve? O historieta, porque yo sinceramente siempre hablaba yo de historieta, ¿no? Historietistas, personas con grandes amigos como Larchón y demás que aprendían, ¿no? Sinceramente, como te decía, ese mundo ha sido un poco nuevo para mí, pero ahora se habla mucho del cómic, ¿no? ¿Cómo crees que está en nuestro medio? Bueno, en Bolivia, lamentablemente, no se puede decir que hay una producción de cómics verdadera, una industria, nunca existió. Lo que han habido son emprendimientos independientes, ¿no? Eso sí, han habido personas que han hecho un esfuerzo, pero hay muchos problemas, porque el cómic en Bolivia no entró cuando debería haber entrado, entró muchísimos años después, entonces no había un público para eso. Si bien a la gente le gusta ver cómics, pero no hay un mercado, porque una cosa es que nos guste ver una obra de arte y otra cosa es que estemos dispuestos a pagar por eso. Claro. Esa cultura es la que no existe. Eso, si lo sumamos, hay que se hizo como un círculo dentro del cómic boliviano donde no dejaban entrar a otras personas, ¿no? Sí, se formó como una burbuja. Y si a esto le sumamos que esos autores, muchos, no tenían estilos comerciales, y lamentablemente para trabajar en las historietas, el trabajo de los artistas, de los guionistas o los dibujantes, tiene que ser comercial el estilo. Aunque no va a sonar tan artístico lo que digo, pero si no es comercial la gente no lo va a comprar. Entonces, si tenemos un grupo de dibujantes que en realidad no gustan a las personas desde un punto de vista comercial, más los problemas que tenemos porque no existe un mercado, entonces el resultado va a ser no muy óptimo, ¿no? Entonces, creo que es importante que por lo menos visualmente una historieta sea atractiva, ¿no? Por más de que sea comercial y se le critique eso, y en ese sentido sí hay que recalcar lo que hizo Marvel o DC o los japoneses, ¿no? Han creado estilos muy comerciales. En Europa, en cambio, ha sido más variado, han habido grandes creadores con estilos fabulosos, qué sé yo, todo lo que son los cómics españoles, que eran geniales porque estaban llenos de ilustración, o los sorprendentes cómics franceses, pero también hubo una corriente muy underground donde eran autores que no les interesaba tanto vender, y lamentablemente los cómics son para ganar dinero, claro, ¿no? O sea, son una forma comercial de trabajar,
Y creo que no ayuda el hecho de que en Bolivia hay muchos autores que tienen un tipo de dibujo y de argumentos muy raros, demasiado raros, que al gran público no le gustan. Y eso no sirve, la verdad. Claro, es también yo pienso por el tema de que, o sea, el público tiene que estar preparado también, ¿no? Pienso, porque el tema comercial que hablas, ¿no? Que se ha preparado hace mucho tiempo por grandes empresas, también lo han hecho de manera tan estratégica que la gente ya los entiende, ¿no? Entonces de repente ves por ahí que afloran algún par de cómics o historietas, digamos, bolivianas, pero no surgen, ¿no? Porque como dices, el argumento es raro o no se lo entiende, pero también la gente también como que no está decidida a apoyar, ¿no? En algunos casos también es cultural también, ¿no? Si te das una vuelta por la Viñeteca, por ejemplo, ¿no? Que está aquí en el quinto centenario, ¿no? Y ves que hay a veces cómics y otros que son bolivianos, están ahí a un lado, ¿no? O sea, no hay, ¿por qué crees que también hay eso, no? La gente como que no está conectándose con ello, aparte de lo comercial. Bueno, también gran parte de los problemas de cómic boliviano es la falta de calidad, ¿no? También ese es un problema. Creo que no se trata de hacer algo sorprendentemente fotográfico en una historieta, ni tampoco de ser demasiado suelto. Me parece interesante el punto que dices, porque para hacer algo muy fuera de lo común tiene que existir ese público que pueda apreciarlo. Pero nosotros que no hemos pasado por las etapas por las que los europeos han pasado, no podemos ponernos a hacer cosas muy exquisitas, sutiles y extrañas para un público que quiere todo cocinado, ¿no? Que quiere todas las imágenes totalmente digeridas. Eso es un problema por un lado, ¿no? También no tenemos que olvidar que en los locales donde se venden estas revistas, son revistas fabulosas que tienen una impresión muy impecable, dibujantes de primerísimo nivel, coloristas fantásticos, buenos guionistas, y competir con eso para el cómic boliviano es durísimo, ¿no? Porque encima los precios, si bien en algunos casos son un poco caros, pero en otros no también, y son ediciones especiales, incluso las novelas gráficas son ediciones que tardan 2 o 3 años en producirlas, y a veces son 2 o 3 guionistas, o a veces es un guionista y un ilustrador que trabajan durante un par de años, y no podemos comparar a dibujantes bolivianos que hacen un esfuerzo tremendo por producir porque no viven de esto, ¿no? No, pues para Entonces, nada. Sí. Ese es un poquitito también otro de los problemas que tiene el cómic boliviano, ¿no? Sí, es también el contexto, ¿no? De la gente. A ver, ya que estamos hablando de eso, la recomendación, ¿cuál sería en tu caso? A ver, digamos, si tú nos darías una recomendación del proceso que la gente que no ha tenido, ¿no? Por el tema de entender la construcción del cómic, ciertas historietas y demás, ¿cuál crees que sería el proceso para alguien que está ingresando al mundo del cómic? ¿Cómo debería empezar? ¿Qué cómics debería ver? Para abrirse después a cosas que son un poco más exquisitas, raras, independientes de repente, porque veo que en nuestro medio la gente como que quiere todo cocinado, comercial, ¿no? ¿Cuál tú crees que sería el proceso? Bueno, es un poco difícil poder aconsejar a la gente que tiene que leer en materia de historietas, porque los gustos han cambiado mucho, ¿no? Entonces, creo que uno tiene que irse hacia lo que siente, ¿no? Hay personas, hay fanáticos obviamente del manga, del cómic americano, pero creo que tal vez conocer determinados clásicos de las historietas primero, y después irse a tendencias más modernas de las historietas. Me parece, por ejemplo, que historietas que son muy buenas y que son bastante clásicas, aunque son antiguas, deberían ser infaltables para alguien que empieza a leer historietas. No sé, por ejemplo, el mismo Eternauta, que me parece una obra muy buena, o Akira de Katsuhiro Otomo. Creo que son clásicos que uno tiene que tomar en cuenta primero y después lanzarse, digamos, a la historieta más underground, más extraña, que también es muy buena, no es que la combato, simplemente digo que no podemos en el cómic boliviano empezar de esa forma, siendo que no hemos hecho el ABC primero, y la gente no va a entender eso. Entonces sí hay que tener cuidado, ¿no? Porque a veces todo lo japonés es un poco, si bien a mí me gusta mucho la narrativa que tiene, me parece incluso más clara que la americana, pero hay que tener cuidado porque su influencia también puede ser muy devastadora, ¿no? Claro. Entonces me parece que comenzar con lecturas sencillas y fluidas de las historietas, como las que acabo de nombrar, me parece que es lo más correcto, pero depende de cada uno.
Claro, no, y eso además creo que es un buen inicio para personas que quieren trabajar o estar en el mundo del cómic, ¿no? Por ejemplo, hay gente que conozco que están, o sea, que están empezando tal vez con la ilustración y hay gente que le pica el tema de hacer cómic. Entonces, creo que el primer tip sería eso, ¿no? O sea, comenzar con ello, ¿no? ¿Cuál crees que serían los demás pasos para gente que quiere dedicar? Porque hay gente que yo conozco y muchos estudiantes, personas que están en el medio que quieren dedicarse al cómic o quieren dedicarse a hacer historieta o hacer ilustraciones para complementar o encontrar un vínculo con alguien que va a hacer alguna historia, algún guión que de repente lo tiene. ¿Cuál tú crees, o sea, así como persona que está metida en esto, cuáles serían las recomendaciones que tú darías, qué consejos podrías dar a esas personas que están empezando y quieren dedicarse al cómic o a la historieta? Creo que primero el cómic no es para todos. O sea, es decir, uno puede ser muy buen dibujante, pero no ser un buen dibujante de historietas. Creo que es difícil porque hay que ser un dibujante muy diestro, más diestro que los pintores clásicos, que los dibujantes, porque hay que hacer una gran cantidad de páginas y se necesitan muchas habilidades diferentes aplicadas. Entonces, por un lado, creo que hay que ser un dibujante que tiene que tener el mínimo indispensable. Lo que estoy notando es que hay personas que se lanzan a hacer historietas, incluso algunos que hasta tienen fama y nunca han aprendido realmente a dibujar, ¿no? Entonces, claro. Ese es un problema. Primero, más o menos, tener una base de dibujo, porque es muy importante en las historietas. Segundo, entender que uno va a tener que trabajar muchísimo. Muchísimo, porque las historietas requieren de estar sentado durante muchas horas y afrontar muchos problemas. No conozco a nadie que se siente a hacer una historieta y sea un paseo. De hecho, es un trabajo muy duro. De hecho, una recomendación buena que se podría dar es que no regalen sus trabajos. Una historieta conlleva estar muchas horas encerrado en la casa de uno, utilizando documentación. Ya de por sí el dibujo es difícil y la historieta es mucho más. Entonces, aunque uno esté empezando, siempre tratar de cobrar por el trabajo, ¿no? Porque si no hacemos que el mercado se caiga. Sí. Entonces, si ofrecemos un trabajo tan de semejante magnitud, la gente que no sabe de historietas no tiene idea la cantidad de trabajo que se necesita para hacer una historieta. Entonces, pienso que hay que ver bien el tema económico. Entonces, una historieta, creo, a mi entender, es solo mi opinión, tiene que estar bien dibujada, sin ser una obra de arte, ¿no? O sea, sin ser, que puede también serlo, pero sin que sea la Capilla Sixtina, que sea un dibujo entendible, sobre todo comercial, fluido, no con demasiados detalles, ¿no? Limpio, que guste a la gente, me parece. En la parte gráfica es eso. Ahora, qué sé yo, es un talento especial que no todos los dibujantes tienen, porque para hacer historietas la persona tiene que saber narrar a través de dibujos. Entonces, a veces se puede ser un excelente dibujante, pero tener algunas dificultades en el plano de las historietas, ¿no? Los americanos y los japoneses han sido los que más han desarrollado el arte de la secuencia. En mi opinión, creo que los europeos, como por ejemplo el caso de los españoles, que es a mí el cómic que más me gusta, pero me parece que es un cómic que es más tipo ilustración, tiene mucha influencia de arte a diferencia del americano, es más artístico, no sé, autores como Maroto, como Víctor de la Fuente, que han sido grandes maestros y le han dado un toque diferente. Ellos se han centrado mucho en hacer grandes dibujos, grandes composiciones de ilustración, pero si nos vamos a una historieta más pura, siempre hay que manejar mucho el arte de la secuencia y eso es complicado. Se va aprendiendo con el tiempo. No creo que haya nadie que empiece a hacer historietas y lo haga genial. Claro, de hecho, necesita muchos años, ¿no? Claro, hay que es práctica, ¿no? Es práctica, ganar experiencia. Pero bien interesante la recomendación, no regalar el trabajo. Sí, ¿no ves? Sí. Porque a menudo pasa, es bien arduo hacer esto, ¿no? Y bueno, entonces, muy buenas las recomendaciones. Creo que hay mucha gente que está bien apasionada por ello ahorita, pero está sabiendo cómo empezar, ¿no? O sea, está preguntándose siempre eso, ¿no? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo lo voy a lograr? Y creo que de la mano de alguien que ya está en el medio trabajando con esto, creo que las recomendaciones son muy importantes, ¿no? Sí, también quería especificar algo más, que está bien leer libros de cómo hacer historietas y demás, pero a veces he conocido gente que se la pasa leyendo estos libros, ¿no? Que saca un autor u otro sobre cómo hacer historietas, pero en realidad a veces también hay que romper un poco eso, ¿no? Porque
a veces hay que improvisar, a veces las historietas salen muy bien. Yo recuerdo el caso de Milton Caniff, el gran autor norteamericano, que él dice, yo no escribo el guión y después lo dibujo, sino lo voy dibujando y se me van ocurriendo las ideas y no sé qué es lo que va a pasar al final. Entonces es un poco más fresco, más fluido, porque él dice, yo estoy tan interesado en saber cómo va a terminar la historia, tanto como ustedes, ¿no? Ese es otro tipo de vivencia. Es otra forma de hacer historia. Es más o menos lo que decías, cuando haces ilustraciones, a veces espontáneamente te salen, ¿no? Y la fluidez creo que es importante. Creo que lo que rescataría de eso sería ser honesto con uno mismo también, ¿no? O sea, realmente si uno quiere lograr algo, hacerlo no siempre bien mecánico y bien planificado, entre comillas. No decimos que no es importante, pero ya yo creo que con el tiempo, con la experiencia, ya va fluyendo, ¿no? Y va haciendo que una persona, pues, como que le agarre más el hilo a esto, ¿no? Bueno, vamos a cerrar entonces con esto. Gracias a Ale por los consejos y todo.